Bueno, buenos días, agradecido que estén acá los medios, autoridades y vecinos. El senador por Santa Fe, Rubén Giustiniani, nos viene a contar un poco acerca de la ley de el sacar el 21% de la canasta familiar Del IVA. del IVA. Cuando quieran. Bueno, un gusto siempre estar acá en Rufino con las compañeras del Partido Socialista, del Frente Progresista, los correligionarios. La verdad que agradecer la presencia de viejos amigos, de vecinas y vecinos, del presidente del Consejo. Este proyecto de ley que estamos proponiendo apunta a una cuestión fundamental, que es bajar la presión inflacionaria en la República Argentina. El tema de la inflación golpea fuertemente a la producción, la inflación golpea al bolsillo de los sectores que tienen ingresos fijos, trabajadores, los jubilados, las pensionadas, y por lo tanto, además del debate existente de cuánto es la inflación en Argentina, hay una cuestión que se manifiesta claramente, en donde existe una constatación clara, que es el porcentaje de inflación que hay sobre los alimentos es alrededor de 10 puntos mayor que lo que hay sobre el promedio de la inflación en general en el país. Es decir, si la inflación está por encima del 20% anual en Argentina, los alimentos siempre han estado en los últimos años arriba del 30%. Nosotros planteamos desde hace varios años la necesidad de desgravar el IVA a los productos de la canasta básica de alimentos. Estamos hablando de las carnes frescas, carne ovina, bovina y caprina. Estamos hablando de las legumbres, de las frutas y de las verduras. Hablamos de los aceites y las harinas. Y creemos que esto es fundamental porque son los sectores de ingresos fijos que recién decíamos. Un jubilado que del 100% de lo que recibe, que gasta en alimentos, el 21% va al Estado Nacional en concepto de uno de los impuestos más retrógrados, más injustos, que es un impuesto al consumo como el IVA. Hay un gran tema pendiente en Argentina, que es el sistema tributario. Sistema tributario que está fundamentado en 4 pilares. El primero, que más recauda, es un impuesto indirecto al consumo como es el IVA, y por lo tanto es un impuesto desde ese punto de vista, como impuesto indirecto al consumo, un impuesto no progresivo. El único impuesto progresivo es el impuesto a las ganancias, pero que sabemos que por no elevar el mínimo no imponible, hoy el impuesto a la ganancia lo pagan la mayoría de los trabajadores, es decir, que un impuesto progresivo se ha transformado en regresivo. Y los otros 2 impuestos que constituyen los 4 impuestos que más recaudan para el erario nacional son las retenciones agropecuarias, el tercero, y el cuarto, el impuesto al cheque. Es decir, claramente 2 impuestos también distorsivos. Por eso nosotros siempre dijimos que hay que hacer una reforma tributaria integral en donde se base fundamentalmente en el impuesto a las ganancias, para que tengamos no solamente una economía sustentable a mediano y largo plazo, sino que además
podamos tener un sistema tributario más justo. Por eso el día de hoy estamos proponiendo eliminar este tributo, desgravar este tributo a la canasta básica de alimentos, por una cuestión de quitar presión inflacionaria sobre los precios y por una cuestión de estricta justicia social. Hoy vemos que el Gobierno Nacional ha instrumentado un congelamiento y un control de precios. Creemos que es querer bajar la fiebre sin atacar las causas de la enfermedad. Porque, ¿qué va a pasar el día 61? Ahora no es el día 61, ahora es el día 181. Es decir, que se puso 60 días de congelamiento con control de precios. Ahora se habla de 180 días, pero el no abordar las causas profundas de la inflación, querer congelar los precios y querer hacer un control de precios sobre un congelamiento sin abordar las causas de la inflación, van a ser medidas que pueden servir para pasar la elección que viene, pero que después el rebrote inflacionario va a ser peor. Por lo tanto, a quienes nos preocupa sobre todo el tema de fondo, que es el bolsillo de la gente y de los usuarios, creemos que hay que tomar estas medidas de fondo, que son las que estamos poniendo a consideración. Me preguntan siempre los periodistas, bueno, pero si esta medida que están proponiendo no tiene contra, ¿por qué no se aplica? ¿Cuál es la contra que puede tener esta medida? Una de las cuestiones de esta medida es que si uno dice, bueno, el Estado Nacional va a dejar de recaudar, en este caso, algo que podría acercarse a los 1.000 millones de pesos, depende de los rubros, de la manera que se aplique. Nosotros decimos que en esto de la reforma tributaria, justamente hoy hay actividades en la economía que no están gravadas, que están exentas. Llamativamente, pues somos uno de los pocos países del mundo que las acciones de bolsa no se gravan. Y por lo tanto creemos que la renta financiera es una de las actividades que hay que grabar, que introduciría una recaudación de más de 12.000 millones de pesos anuales y que están exentas en la República Argentina. Si ustedes miran quiénes ganaron más dinero en la República Argentina en el año 2012, van a encontrar que a la cabeza están los bancos. Y uno dice, pero ¿cómo si los bancos no prestan? Si casi no hay crédito para la gente, ¿cómo es que ganen tanta plata? Y bueno, porque son las actividades que están protegidas, son las actividades que están privilegiadas. Lo mismo que las empresas de telefonía celular móvil, por eso tenemos un proyecto de que se declare como servicio público, para que tengan obligaciones y derechos los usuarios que hoy no tienen. Y vemos, por lo tanto, que el camino hacia un país normal, hacia una Argentina más justa, queda pendiente en estos temas fundamentales, como es el que estamos proponiendo el día de hoy, de desgravar los alimentos de la canasta básica. Así que bueno, quedo a disposición de ustedes. Este es el proyecto que hemos presentado, que es muy simple, que consta de 2 artículos. El primero es la modificación a la ley del impuesto al valor agregado, el texto ordenado que data de 1997, que en su artículo 7º estamos proponiendo, punto 1, desgravar carnes de la especie de ganados bovinos, ovinos, camélidos y caprinos, animales de corral y pescado, frescos, refrigerados o congelados. Punto 2, a frutas, legumbres, hortalizas frescas, refrigeradas o congeladas. Punto 3, granos, legumbres secas. Punto 4, harina de trigo. 5, pastas alimenticias. 6, galletas, factura de panadería, pastelería y galletitas y bizcochos. 7, aceites comestibles. 8, café, yerba,
yerba mate y té. Así que bueno, los dejo a consideración de ustedes y a las preguntas que quieren realizar. Sí. Sí. ¿Cuál cree usted que son las dificultades que se pueden llegar a presentar para que este proyecto se transforme en ley? Bueno, que el oficialismo tenga la decisión política de aplicarlo. Nosotros nos pusimos muy contentos cuando hace 3 semanas los medios de comunicación reflejaban que la presidenta del Brasil, Dilma Rousseff, anunciaba a la población la desgravación del IVA a los productos de la canasta básica de alimentos en Brasil. Es decir, la misma medida que nosotros de hace 2 años venimos proponiendo, la anunciaba Dilma Rousseff hace pocos días para Brasil. Y Dilma Rousseff daba los mismos fundamentos que nosotros venimos dando. En primer lugar, quitar presión inflacionaria sobre la economía y en segundo lugar, hacer justicia social. Por lo tanto, nos parece que esta es una medida importante como herramienta de política económica y, como decía antes, lo único que puede frenar al gobierno a que sus legisladores en el Congreso, que tienen mayoría, que puedan votar una ley de estas características, que es por el agujero fiscal. Hay maneras de recaudar de manera justa para que no exista ningún agujero fiscal, que no es el objetivo que estamos planteando. Senador, ¿en la oposición hay consenso alrededor de su Sí, sí, no solamente en la oposición, que he encontrado que nos han acompañado no solamente en senadores, sino en diputados, que hemos presentado este proyecto del bloque del socialismo y del Frente Amplio Progresista, sino que la semana pasada, diputado del oficialismo como Carlos Heller pidió una copia de mi proyecto, o sea que evidentemente que al oficialismo también me parece que empezó a interesarle el abordaje de este tema. Sí, senador, tengo una inquietud, si tiene correlación con el tema de impuestos, que es una vieja deuda de la reforma del 94, que es la ley de coparticipación federal de impuestos, que no la sufren solamente los gobernadores y los intendentes, sino la gente del interior, porque vivimos en un centralismo impositivo y financiero que hace que el 70% de los recursos que recauda la FIP los maneja la nación y coparticipa solamente el 30%. Me gustaría que si puede hacer alguna referencia a este tema. Sí, lo que usted dice es muy importante y me habrán escuchado muchas veces plantearlo, y acá en Rufino lo hemos planteado también en cantidades de oportunidades, porque no es casual la actual estructura tributaria argentina, porque justamente se asienta no solamente en una inequidad desde los que más tienen a los que menos tienen, sino en una inequidad muy grande entre nación y provincia. Fíjense ustedes que la retención agropecuaria, salvo el fondo de la soja, no se coparticipa. Tampoco se coparticipa el impuesto al cheque, que es el cuarto impuesto que recauda, y solo se coparticipa el 15%. Entonces, vemos que cuando uno analiza el presupuesto nacional, le voy a hacer alguna corrección, es mucho más de lo que usted dice. La nación, de acuerdo a los números y a las cifras que el mismo gobierno envió al presupuesto 2012 y lo previsto para el 2013, la nación se apropia del 72%, solo el 28% le queda a las provincias, violando sistemáticamente la actual ley de coparticipación. En su artículo 7º, la actual ley de coparticipación federal fija un piso del 34% para las provincias. Fíjense que nos están robando prácticamente 10 puntos porcentuales la nación de lo que nos corresponde a las provincias. Así que, sin entrar todavía en el tema de que necesitamos una nueva ley de coparticipación, que es absolutamente necesaria, porque como muy bien usted dijo, desde el año 94 se dio 2 años de plazo a los constituyentes para que se estableciera una nueva ley de coparticipación federal, que se dice que los constituyentes establecieron una medida previa que fuera un acuerdo de todos los gobernadores para que
ese documento se enviara al Senado para que empezara el tratamiento de una nueva ley de coparticipación federal, y que entonces ese no acuerdo de todos los gobernadores es siempre la excusa para que no se aborde una nueva ley de coparticipación, pero hoy no se cumple la existente. O sea, si cumpliera la existente, tendríamos para Santa Fe, por ejemplo, como lo ha dicho el gobernador Bonfatti hace poco, alrededor de 2.000 a casi 3.000 millones más por año, con lo cual uno puede inferir cuántas obras públicas podríamos realizar, ¿no? Gracias. Senador, usted al principio habló de atacar las causas profundas de la inflación. Si entre los economistas hay un debate desde hace un tiempo de cuáles son las causas profundas de la inflación, cuáles son a su criterio. Y son muchas, son muchas. Son muchas porque cuando uno ve que la más de fondo siempre está explicada en la cuestión de la oferta y la demanda. Siempre la cuestión fundamental. En la economía, si usted ofrece pocos productos y hay más demanda, esa es la primera explicación que desde la economía clásica Adam Smith. Hay otra visión. No, pero no en eso. Eso no es ortodoxia o heterodoxia, eso es un funcionamiento esencial de la economía. Lo que es ortodoxia y heterodoxia, que hoy sí hay un debate, es el tema de enfriar la economía o calentarla y si eso determina una presión sobre los precios o no. En ningún caso nosotros proponemos enfriar la economía, en ningún caso nosotros proponemos frenar el consumo interno, pero justamente si no hay una inversión que vaya de la mano del consumo y usted no produce, y ahí está la clave, una de las claves de la cuestión, si usted no produce una oferta que vaya siempre por encima de la demanda, ahí tiene un primer elemento. Un segundo elemento que sí está en debate entre las distintas escuelas de la economía es la cuestión de los billetes que usted, la maquinita que todos los días fabrica billetes. Y hay una relación, tiene que haber una relación entre la cantidad de circulante de billetes con la reserva del Banco Central. Y evidentemente que en los últimos años se ha ido deteriorando los fundamentos de lo que el gobierno llama su modelo, que están a la vista. No es debate de economistas, son los informes del propio gobierno en cada uno de los presupuestos nacionales que discutimos. La gran fortaleza del gobierno del 2003 en adelante fue el superávit fiscal, más de 4 puntos de Producto Bruto Interno de superávit fiscal, que permitía pagar deuda externa y tener un colchón al gobierno sólido en cuanto a su principal columna económica, y el otro, el superávit comercial, que son las exportaciones. Fíjense ustedes que hoy nadie duda de que es la cosecha la que va a determinar si este año va a ser un año mejor de la economía que el año pasado. Es decir, la denostación del yuyo termina siendo la cosecha gruesa fundamentalmente lo que determina el mayor saldo de la balanza comercial. El ingreso de los dólares que necesita el gobierno para pagar deuda, porque si no, la deuda la tiene que pagar con la reserva. Y en los últimos 3 años, el gobierno perdió el superávit fiscal y va perdiendo cada vez más el superávit comercial, que lo mantiene solamente con una medida de frenar las importaciones, que entramos en la frazada corta, porque al frenar las importaciones se está frenando muchas actividades industriales que necesitan de determinadas importaciones para poder funcionar. Entonces, es muy complejo el tema de la inflación, no se puede simplificar. Nadie tiene la varita mágica para decir cómo termina con la inflación. Lo que sí está claro, que el gobierno primero no reconoce el problema,
y es lo que más atenta contra la inflación, es primero no reconocer el problema, no tener índices oficiales confiables, porque es tener un INDEC que da una inflación por la mitad, por lo menos, y a veces hasta de 1/3 de la inflación real que se estima y que está en los índices provinciales. Y en tercer lugar, un programa antiinflacionario que no es enfriar la economía, que no es aplicar la receta ortodoxa, pero es tener un programa inflacionario que claramente en los últimos años el gobierno no lo ha planteado. Por eso seguimos en el peor de los mundos y creemos que este control de precios es absolutamente insuficiente, que medidas como la que estamos proponiendo de gravar el IVA a los productos de la canasta básica del alimento sí serían medidas de utilidad, de herramienta económica para combatirlo. Ahora, senador, en ese análisis no falta un factor de una economía concentrada como esta, sobre todo en el rubro alimenticio que usted propone retirar el IVA. Ha crecido la tasa de ganancia de las empresas, digamos. Si no se ataca a eso también, parecía que falta una pata. Ninguna duda, totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que para el gobierno hay corporaciones malas y corporaciones buenas. Y estas corporaciones no hay decisión política de controlarlas. Nos pasa con los celulares. Con los celulares se hacen los distraídos. Ustedes se enteran, y todos nos enteramos por los medios de comunicación, los aumentos de los celulares. Pagamos las tarifas medidas en dólares por mes más caras del mundo. Y se sigue haciendo los distraídos. Hay temas que evidentemente, o las prepagas, que aumentan anualmente por arriba del 30%. Pero eso parece que son corporaciones buenas para el gobierno. Claro que en el tema alimentos hasta está tan concentrado que sería bastante fácil hacer controles, pero no hay decisión política de hacerlo. Lo vemos con el tema de la leche, está desgravada la leche, el IVA. ¿Y quién se queda con la parte del león? Se quedan las empresas, porque no se los queda el productor justamente, que tiene un precio fijo y siempre por debajo de sus necesidades para poder producir. Por eso cierran los tambos en Santa Fe y en Córdoba. Entonces, creemos que además tiene que haber una decisión, ¿no? de proteger a la gente en serio en estos temas que son los temas clave. Senador, le hago una preguntita. Si uno analiza los programas periodísticos, políticos, diariamente en televisión, nos encontramos con economistas liberales, en su mayoría, de la época o del riñón del doctor Cavallo. Y transmiten un mensaje que da la impresión como que al otro día nos volvemos locos los ciudadanos argentinos, ¿no? Ahora yo pregunto, por razones laborales me ha tocado recorrer el país y me ha tocado manejar una de las entidades más importantes del país financiero, que es el Banco Nacional. Yo voy a discrepar en algunas cosas con los economistas y con la opinión en contra del gobierno sin estar a favor del gobierno. Nunca se han hecho tantas obras en el país como en el del 2001-2002 en adelante. Todo el norte argentino, las rutas están todas nuevas, con puentes que antes no se lograban. El turismo es realmente fantástico, no hay plazas en cada día o feriado que inventa el gobierno. O sea, por un lado, hablamos de una economía destrozada, que es lo que lleva incertidumbre a la gente. El Banco Nación, en plena crisis del campo de la 125, dio créditos y tiene créditos al 6% de inversión, para inversiones. Hasta
hasta 7 y 10 años de plazo. Se han hecho grandes emprendimientos a través del proyecto centenario, del bicentenario, a una tasa fija del 9,90, donde ha generado grandes puestos de trabajo, y le hablo en la zona de Río Cuarto, Villa María, San Francisco, Salta, Catamarca en estos momentos. Entonces, ¿cuál es la política real del país, senador? Usted que está dentro del Senado. Por un lado, las parias de los economistas o de los políticos de la oposición al gobierno, y por otro lado, la industria que está próspera también. Le hablo de la parte industrial, la colonia industrial de San Francisco, Villa María, Salta. ¿No será que hay un problema de gestión en los dirigentes o gobernadores? ¿O no será que hay una pálida política de los economistas liberales? Pregunto, ¿no? Mire, vengo de un sector político que no ha analizado nunca en blanco y negro la situación, y de hecho en el Congreso de la Nación hemos votado lo que creemos que es positivo para el país, y usted lo sabe, porque veo que está bien informado y tiene una posición política tomada. Perdón. Posición política tomada. Es lo que termina de decir, la posición política que termina de vertir. La visión del país que usted termina de dar es una visión política del país. No, ya le he dicho yo que no soy No política, no dije de ningún partido político. Es una visión política del país. Una visión política, no es mala palabra, y tampoco si lo fuera partidaria. Cada uno acá sabemos, no solo nos escondemos nuestra pertenencia partidaria, sino todo lo contrario, la expresamos con orgullo. Entonces, a mí me parece que no se puede analizar en términos de blanco y negro, sino en términos de lo que significa hoy una situación económica donde termina un año 2012 donde el país, por datos oficiales, prácticamente no creció. Nosotros venimos de un 2002, empezó el punto de inflexión en el 2002, Dual de la Baña, 2002 empieza el punto de inflexión en donde a partir de la gran crisis de 2000, 2001 y de la salida de la convertibilidad y del estallido de la pobreza en Argentina y de la indigencia, empieza un proceso económico de crecimiento sostenido como casi nunca en la historia del país hubo, a tasas chinas se dice, pues fueron del 8, del 9, del 10%. El dato de la realidad es que el año pasado no crecimos. Entonces, yo me niego a analizar si está todo bien o si está todo mal. Nunca ha sido nuestro planteo eso, y hay economistas que dicen una cosa y economistas que dicen otra. Yo, así como usted dice que hay programas de televisión que comparto, que dan una visión apocalíptica de la realidad, hay programas de televisión que usted mira y que le dice que estamos en Alicia, en el País de las Maravillas, que estamos en el mejor de los mundos. Ni uno ni lo otro dicen la realidad, expresan la realidad. La realidad es que venimos en un momento difícil donde la industria en el 2012 tuvo decrecimiento, donde no es que quebraron las industrias, pero tuvo un 2012 malo, que se espera que este año sea un poco mejor que el anterior, y que estamos proponiendo justamente herramientas de fondo para que sea mejor, no para que vayamos a ese fatalismo de cuanto peor, mejor, sino todo lo contrario. Esta es una herramienta concreta que le decimos al gobierno, le mandamos una carta al ministro de Economía con este proyecto de ley expresándole que esta puede ser una buena herramienta de política económica. Lo que termino de decir, de acuerdo a la pregunta del señor, en cuanto a la distribución de los recursos nación-provincia, son datos objetivos. Claro que determinados gobernadores podrán tener mayor o menor gestión en sus provincias. Lo real
es que el gobierno se apropia por un sistema tributario que expresa de esa manera, en donde esos 4 recaudaciones prácticamente casi no se coparticipan, como el impuesto al cheque y las retenciones agropecuarias, y entonces estamos en un sistema federal que es letra muerta en la Constitución Nacional. Entonces, me parece que desde mi punto de vista, de acuerdo a la pregunta que usted hace, es verdad los créditos del Banco Nación. Banco Nación, punto y aparte, todo el sistema bancario nacional prácticamente es usurero, es así. Entonces, por eso estamos proponiendo una ley, mi proyecto de gravar la renta financiera y una nueva ley de entidades financieras que necesitamos. Sí, me parece que tenemos que discutir, no en blanco y negro, sino de manera concreta, políticas de Estado, que es lo que nos falta en la República Argentina, políticas de Estado. No en términos de amigo-enemigo, no en términos de ver el fin del mundo mañana o ver el mejor de los mundos, sino política de Estado. Así que me parece que esta sería en concreto una humilde propuesta de una buena política de Estado. Y es bueno que lo haya planteado Brasil, porque Brasil se ha constituido en la quinta sexta economía mundial, es decir, que la integración latinoamericana y sobre todo con nuestro principal socio comercial que es Brasil, está proponiendo hoy una medida de estas características en un horizonte de inflación 3 veces menor que el nuestro. Entonces, me parece que es un tema importante. O sea, la inflación, todos creo que compartimos, muy alta, perjudica a los que menos tienen. Porque los que más tienen siempre, de alguna manera, se resguardan del proceso inflacionario. El trabajador o el jubilado que tiene un ingreso fijo siempre corre atrás de la inflación, siempre va perdiendo. Esto es una constatación práctica que uno puede realizar, pero comparto con usted que hay que poner todo arriba de la mesa, ¿no? Porque uno ve que muchas veces desde los medios de comunicación nacionales tenemos las dos versiones, ¿no? O mañana el fin del mundo o vivimos en el país de las maravillas, ¿no? Ni lo uno ni lo otro. Lo que pasa, senador, que muchas veces el 54% de la señora Kirchner deja mucho que pensar también, porque usted o tantos otros políticos o empresarios podemos pensar o personas podemos pensar de distinta manera, pero no tenemos la fuerza para poder luchar contra esa voluntad popular del 54% que son los que menos tienen, ¿no? Que son los que menos tienen que han apoyado a este gobierno, lamentablemente. Entonces, ¿cómo lo cambiamos? ¿Qué posibilidad tenemos de cambiar esa mentalidad de poder plasmar los proyectos que usted tiene y que la mayoría, a lo mejor de los que estamos acá, estamos pensando? O terminar con la venganza, o con el enfrentamiento, o terminar contra la pelea contra el campo, la persecución de la AFIP, toda esa serie de cosas. Ojo, cuando hablo de persecución de la AFIP hay que ser justos, porque los empleados hemos pagado ganancias durante muchos años y no estamos en desacuerdo de pagar ganancias. Sí, lo que nos duele es cuando personas con 500 hectáreas de campo o 2 o 3 estaciones de servicio pagan menos que un empleado que gana 20.000 pesos de sueldo. Esas son las injusticias que la AFIP, y que me costó a mí plantearlo al presidente del Banco Nación y me costó muy caro. Entonces, ahí es donde está la distorsión del país, ¿me entiendes? Ahí es donde está la distorsión de lo que no es justo. Usted viene con un proyecto extraordinario, que es sacar el 21% arriba para que baje la alimentación,
que sería extraordinario. Pero por otro lado tenemos la evasión del sector primario, del industrial, y que se enojan cuando van a sacar un crédito porque las ganancias no le dan, y por otro lado son millonarios. Hay una serie de injusticias que no está determinada o no quieren determinar. Está bien, pero son todas cuestiones diferentes, ¿no? Sí, pero ¿cómo luchamos? Me parece que tenemos que... Yo estaba recién en Venado Tuerto informando de los avances de un proyecto de mi autoría, que somos minoría en el Congreso y se hizo ley el año pasado, que fue la creación del Juzgado Federal con asiento en Venado Tuerto para combatir el narcotráfico, sabiendo que la zona sur de nuestra provincia es una de las zonas calientes por una cuestión elemental, que es una zona de limítrofe con provincia, Buenos Aires, Córdoba, y que los delincuentes justamente usan la entrada y la salida de las provincias para poder actuar, para escaparse de la fuerza de seguridad, y que la creación de un instrumento de estas características es una herramienta para combatir el narcotráfico. Entonces me parece que tenemos que discutir cada cosa en su dimensión y estar en una actitud propositiva, que es la que estamos nosotros, de ofrecer proyectos en nuestra responsabilidad, la que yo tengo como senador de la Nación, de proponer medidas que vayan en defensa de los intereses de la provincia de Santa Fe. Entonces, me parece que en ese tema es donde estamos discutiendo. Ahora, el abanico del tema que usted abre es para hacer un congreso de varias horas. No, pero lo hablo porque lo he vivido. No, pero yo comparto el diagnóstico, y por eso, como comparto el diagnóstico, venimos a proponer cosas, no a hacer un debate de café, sino a proponer proyectos, herramientas concretas, como la que propusimos con una ley que creó un juzgado federal y se logró. Y nosotros tenemos una pertenencia política y somos gobierno de Santa Fe, queremos ser el gobierno de la nación. Y los votos, bueno, en la elección pasada apoyaron a la presidenta con el 54%, no la van a poder apoyar en el 2015 porque no tiene reelección, porque la Constitución se lo impide. Así que cada uno llevará su candidato al 2015 y hará su propuesta y trataremos de ser gobierno. Nosotros somos una fuerza política y trataremos de ser gobierno también. Y trataremos de poner en marcha estas cuestiones que estamos proponiendo hoy, que no lo podemos hacer porque justamente no somos gobierno. Pero sí cumplimos nuestra responsabilidad desde cada lugar que estamos, con propuestas concretas como la estamos haciendo en este momento. Así que yo le agradezco la presencia. Una puntita más, sí, ¿puedo hacer, senador? Simplemente, ¿usted cree que todas estas medidas que ha propuesto el gobierno, primero el congelamiento de precios, después la famosa Supercar, pueden llegar a influir en la consulta que seguramente se hará a los supermercadistas, a las asociaciones de supermercados, sea los argentinos, chinos o lo que sea, en cuanto al apoyo que pueda llegar? ¿Usted espera apoyo de esos sectores en esta ley? En la coyuntura, usted ya está viendo el juego de una película como que ya la conocemos en la República Argentina. Porque las principales cadenas le van a decir que sí al congelamiento, pero usted va a empezar a ver lo que ya conocemos en la República Argentina, que es el desabastecimiento. Que las principales marcas... Se produjo justamente con el congelamiento de precios. Bueno, pero ya la conocemos esta película, ya la vimos, ya la vivimos. Entonces por eso no es que estemos en contra del control de precios, un control razonable de precios,
debiera existir, porque debiera existir una explicación al país de por qué estos grupos concentrados se quedan con la parte del león, como decíamos con el tema de la leche. Entonces, estamos proponiendo medidas de fondo estructurales que apunten a que un posterior control de precios se efectúe de una manera razonable para que el beneficiado sea la gente, para que el empresario tenga una ganancia razonable y no sea siempre la gente la que pague los pastos de la boda. Entonces, nos parece que estas medidas tomadas por el gobierno son más efectistas que efectivas, que están más pensadas en un corto plazo. Y el acercamiento por parte de las asociaciones de estas medidas del gobierno, haber dicho sí, ¿usted cree que va a tener el mismo efecto en su proyecto? Mi proyecto es una medida mucho más de fondo y total. Las empresas, acá estamos quitando el 21% del IVA, con lo cual no es que tampoco esto perjudica a las empresas. Por eso estamos diciendo, esto es justicia tributaria al usuario, no es en desmedro de las empresas. Eso por ahí que lo entiendan. No se haga problema que ellos lo entienden. No, ellos entienden perfectamente cómo ganan y cómo aumentan su tasa de rentabilidad. No se haga ningún problema. Eso lo pescan al instante. Esto no va contra las empresas, esto va contra un sistema tributario injusto en donde el erario nacional siempre le mete la mano en el bolsillo a los que menos tienen. El Estado siempre le mete la mano en el bolsillo a los que menos tienen. Cuando uno ve récord de recaudación todos los meses, ¿qué es lo que más recauda? Esto, el IVA. ¿Quiénes son los que más aportan al IVA? Los sectores que menos tienen. Senador, ¿y el bloque santafesino de senadores? ¿Qué opina? El resto de los senadores que nos representan. ¿Ha hablado usted con ellos? Sí, nosotros tenemos una buena relación en lo que hace a los intereses de Santa Fe. Siempre hemos compartido en todo el tema de la coparticipación federal y en defender las obras para Santa Fe. En general lo hemos planteado desde no una bandería política, sino la defensa de los intereses de Santa Fe. Pero bueno, la labor parlamentaria de cada uno ustedes la tienen a la vista y es pública. No es mi tarea decirle a ustedes cómo es. Me parece que ustedes tienen toda la información respectiva como para saber cómo trabaja cada legislador. ¿Esto lo comparten? Esto lo comparten, este tema lo comparten. Sí. ¿Tanto Rosana de Torre como Reutemann? Lo he hablado con ellos en cuanto a lo que significa en otras oportunidades la reforma tributaria en cuanto a la cuestión de retenciones y demás. Este proyecto específico es firmado por el socialismo y por el Frente Amplio Progresista. Así que tiene estado parlamentario y va a empezar a ser tratado en las comisiones. No le podría decir todavía cuál es la opinión de ellos en este proyecto específico. Gracias. A usted. Bueno, queda para seguirla para adelante con otros temas más amplios y creo a disposición de ustedes. Gracias.